Más o menos. Ok. Salmos, por favor. Salmos. Capítulo 106. Salmos capítulo 106. Y vamos a ponernos de pie nuevamente, una vez más, Salmos capítulo 106. Y vamos a leer desde el versículo 32 y vamos a llegar hasta el versículo 40. Salmos capítulo 106, versículo 32 al versículo 40. Amén. ¿Ya lo encontraron? Ok, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la Biblia: también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre que sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Todos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, te damos gracias por el instituto y las clases que se están impartiendo y los maestros, pastores que están dando las clases, y te damos gracias, Señor, por el buen grupo de hermanos que están asistiendo, y te pedimos, Señor, que sigas usando cada enseñanza, cada exhortación, cada predicación, para que podamos nosotros ser mejores en tu servicio. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder a través de tu palabra darnos cuenta de cómo nosotros podemos ser mejores cristianos para tu servicio, mejores alumnos en cuanto al instituto, mejores ganadores de almas en cuanto a las almas perdidas, para poder traerlas a tus pies. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre ¿quién? Sobre su pueblo, y luego dice, y abominó su heredad. ¿Qué es la heredad? La heredad no solamente es las tierras que ellos tenían, la heredad no solamente era el campo y los árboles frutales que ellos tenían, pero también su heredad nos está hablando acerca de aquellos que eran los herederos, las personas que iban a continuar sirviéndole al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios se encendió en furor y aparte de todo eso, abominó su heredad. Dice en el versículo 41, los entregó en poder de las naciones. Dice en el versículo 42, sus enemigos los oprimieron. Dice después en el versículo 45, y se acordaba de su pacto con ellos. Si hay algo que Dios ama hacer, no es, yo creo, el furor de Dios, pero si hay algo que Él ama hacer, es cuando Él se acuerda del pacto que Él tiene con nosotros. En otras palabras, nosotros nos podemos separar tanto de los caminos de Dios y alejarnos tanto, pero Dios está listo para volvernos a recibir. Y dice la Biblia que se acordaba Dios de ese pacto con ellos, a pesar de que Dios ya les había dado la espalda, a pesar de que Dios ya los había hecho a un lado. Dios se acordaba de ese pacto. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios es su misericordia, es su amor para con nosotros. Algo que Él quiere hacer
es simplemente que nosotros nos demos media vuelta y regresemos a Él. Dice la Biblia, se encendió el furor de Jehová sobre su pueblo, y ciertamente no, porque Dios también es un Dios justo, porque Dios es un Dios que me dice, mira, si haces esto, te va a ir así, y porque Dios es un Dios justo, por eso Dios hizo a un lado a su pueblo, pero Él se acordaba de ese pacto, y Dios se acuerda del pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de la salvación. El pacto de la salvación es que Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo. Y esa vida es una vida eterna, amén. Es el pacto del cual Dios se acuerda. Pero aun cuando nosotros andemos en lo más profundo y vil, Dios se sigue acordando de ese pacto. Y si nosotros nos damos una media vuelta y nos acercamos a Él y nos damos cuenta de que estamos mal y le pedimos perdón, Dios está dispuesto a recibirnos. Pero ¿qué es lo que puede llevar no solamente a mí, sino a nuestra heredad, a nuestra familia, apartados de Dios? Aquí nos da una lista de qué es lo que hicieron ellos. Versículo 33, dice ahí, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Número 1, dice ahí versículo 34, no destruyeron. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no destruimos por completo el pecado. No destruimos por completo lo que me aleja de Dios. No destruimos por completo lo que me aparta de Dios. Y tenemos nosotros que aprender a destruir el pecado. Dice la Biblia, no destruyeron a los pueblos. No destruyeron a los pueblos. Dios les dijo que cuando entraran ahí a la tierra prometida, que debían de destruir al pueblo. No era que Dios quería agarrar y terminar con toda la gente, sino Dios nos estaba tratando de enseñar algo, que esos pueblos y esas naciones, para nosotros ahora, en este tiempo presente, es que allá afuera hay gente, hay cosas, hay problemas que nosotros tenemos que destruir. Y nosotros, como Saúl salió, Samuel le dijo, mira, tienes que destruir todo. Pero Saúl regresó con Samuel y dijo, ay, es que el pueblo, es que me pidieron, es que dejamos con vida a los animales. Y Dios le dijo a Saúl, mira Saúl, es más importante obedecer que la grosura de los carneros. Ahora sí me agrada que hayas guardado todo eso para los sacrificios, pero yo no estoy buscando los sacrificios, yo estoy buscando tu obediencia. Más importante es el obedecer, que hayas guardado unos cuantos corderitos. Más importante es obedecer, que hayas puesto una excusa. Ay, es que yo lo dejé. Porque qué tal si después lo volví a necesitar. Amén. Ay, es que pastor, yo dejo mis pantalones ahí guardaditos. Porque qué tal si después ya no soy cristiana y me los puedo volver a poner. Amén. Ay, pastor, es que yo guardé ahí mis cigarros porque están bien caros, pastor. ¿Qué tal si después se me antoja uno? Ay, pastor, y entonces empezamos nosotros a idear excusas cuando Dios dice, tienes que destruirlo. Tienes que destruirlo. Entre más lejos yo esté, mejor para mí. ¿Por qué? Porque si no lo destruyo, me va a jalar, me va a llevar otra vez lejos de Dios. Ahora, ciertamente, cuando esté yo allá, lejos de Dios, Dios se acuerda del pacto. Dios se acuerda que ese pacto de Jesús y de su muerte y de la salvación que ahora yo tengo. Y hermano, hermana, joven y alumnos, nunca nos debería de dar temor de regresar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se acuerda. Él está listo y Él se acuerda y Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Pero algo que va a impedir esa comunión es si yo no destruyo completamente el pecado. Número 2,
dice en el versículo 35, antes se mezclaron ¿con qué? Con las naciones. Antes se mezclaron con las naciones. Ve lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo, ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, mejor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Salid de en medio de ellos y apartaos. Dice, se mezclaron con las naciones. Hoy en día es bien fácil que el mundo, el problema antes era que el mundo se estaba metiendo en la iglesia, pero ahora ya no es el problema ese. Ahora el problema es que la iglesia anda corriendo tras el mundo y diciéndole, hey, espérame, yo quiero entrar a lo que tú ofreces. Antes había una línea bien clara de una iglesia y del mundo. Y ahora ya no hay una diferencia. Hablamos como el mundo, nos vestimos como el mundo, decimos chistes como el mundo, vemos las mismas películas que el mundo ve, comemos las mismas semitas que el mundo come, amén. Estamos mal, hermanos. Hay que hacer un cambio en nuestra vida y arrepentirnos. Pero dice la Biblia que se mezclaron. El problema de mezclarnos son varios. Uno de ellos es que si apenas soy salvo y aún ando yo mezclado, nunca voy a poder crecer en mi vida cristiana. Porque las amistades del mundo son bien fuertes. Si apenas yo soy salvo y no he dejado mis amigos, los lugares que frecuentaba antes y no los dejo, va a ser bien difícil que yo cambie y crezca en mi vida cristiana. Se lo aseguro. Y lo primero que hay que hacer es dejar esas amistades. Pero otro, si ya las dejé, pero las frecuento de vez en cuando, el otro problema es que yo digo, no, yo ya no hago eso, pero por la presión de la sociedad, la presión de la amistad, la presión de la familia, va a hacer que porque mis convicciones no están fuertes, que yo ceda a los caprichos de ellos. Y entonces a lo mejor yo ya tenía una convicción aquí más o menos de no hacer algo, a lo mejor de no tomar, y de repente me invitan y ando con ellos y el primer día y el segundo, pero ya el tercero ya no voy a aguantar y voy a empezar a quizás tomar o quizás bailar. Me han dicho unos hermanos, ay pastor, lo siento, pero es que pues llegó la Navidad y pusieron la música y luego se pusieron a bailar y pastor, pues ni modo que yo no. Ay, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué otra vez se fue allá, verdad? Entonces, no solamente tengo que aprender a salir, no solamente tengo que aprender a no mezclarme, pero tengo que aprender a que las personas a mi alrededor vean que en mí hay un verdadero Cristo, y eso es la palabra cristiano. Un cristiano debe de reflejar una vida sin igual y que debe de ser semejante a la de Cristo. Jesús dijo, sigan mis pisadas. Hubo una frase, casi ya no se escucha en estos tiempos, pero había una frase que decía, ¿qué haría Jesús en esa situación? Y a lo mejor se choteó mucho, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si tú vas ahí en la calle y alguien te grita? ¿Lo hubieras golpeado y lo hubieras matado como lo hiciste? No, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pues yo creo que se hubiera alejado. Dentro de la vida cristiana siempre va a haber gente
que nos va a insultar, que nos va a hacer enojar. Dentro del matrimonio, Dios puso a alguien ahí para hacernos enojar todo el tiempo. Amén. Automáticamente. Pero la manera en que yo tomo ese enojo es la manera en que yo estoy, yo creo, representando a Cristo o no. Hace 2, 3 días estaba leyendo algo, lo apunté por ahí y creo que ya empezó un mensaje ahí. Pero, y a lo mejor lo predico el domingo, pero en diciembre tuvimos nuestro torneo de fútbol y no sé por qué, pero algunos como que le entran más duro al fútbol y les entra Ronaldinho, el espíritu de Ronaldinho, les entra el espíritu de Argentina, ¿cómo se llamaba? El otro. Maradona, el espíritu de el que muerde de Ecuador, ¿cómo se llama? Suárez, el espíritu ¿de quién? Ah, también, de todos esos. Les entra el espíritu maligno y aun cuando yo les dije, hermanos, esto es para divertirnos, va a haber quien me va a llegar y dependiendo de la patada, de la agresión, yo a veces, ¿verdad? Vi a unos que ya los querían agarrar igual. Pero en la vida cristiana es lo mismo. En la vida cristiana vamos a recibir una patada de repente, alguien me va a hacer enojar, alguien me va a hacer algo, pero dependiendo de mi reacción es como yo voy a representar o voy a ser un mal testimonio en nombre de Cristo o voy a ser un buen testimonio. Debo yo de asegurarme que no me mezclo con las naciones, porque si me mezclo con las naciones, de repente me van a hacer que yo haga las mismas cosas. Si se acuerdan creo que quién fue, Pinocho, ¿no? Pinocho era todo un niñito bueno, se metió ahí a la isla de no sé qué, y ya después le empezó a crecer la nariz, se empezó a portar tan mal como ellos. ¿Por qué? Porque se mezclaron dentro de las naciones. Siguiente, versículo 35 dice, y aprendieron sus obras. Y aprendieron sus obras. ¿Quiénes aprendieron sus obras? No solamente nosotros podemos aprender las malas obras del enemigo, pero el problema a veces ya no somos nosotros. El problema son nuestros hijos, la siguiente generación. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por la capilla, le doy gracias a Dios porque no solamente podemos enseñar doctrina dentro del instituto, pero también podemos exhortarnos, recordar, alejarnos del mundo, del pecado, de buscar la voluntad de Dios. Pero es bien fácil aprender las obras de este mundo. Y muchos papás, muy tarde a veces yo siento, que dicen, ay pastor, ahora sí me voy a acercar a la iglesia. Ay pastor, ya mis hijos ya están grandes. ¿Cuántos años tienen sus hijos? No, ya tienen 25, ya como que ya necesitan entrar. Pero ya a los 25 años ya es bien tarde. Desde chiquitos uno tiene la oportunidad de traer a sus hijos a la iglesia cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años. Personas que crecieron en un hogar cristiano y sabían lo que debían de hacer, de cómo acercarse a Dios, y crecieron en ese hogar cristiano, se alejaron de las cosas de Dios. Sus hijos empezaron a crecer y dijeron, no, todo va a estar bien. Pero ya a los 12, 13 años empezaron a ver rebeldía en sus hijos causada porque los papás se mezclaron y aprendieron las obras del mundo nuevamente. ¿Y qué pasó? Esa siguiente generación ya se perdió. Y a mí me da mucho dolor al ver cristianos que crecieron en un buen hogar y que después
quieren acercarse otra vez a las cosas de Dios, muchas veces ya es bien tarde. A los 12, 13, 14 años, esos niños ya es bien difícil. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo aprendí las obras del mundo, mis hijos vieron lo que yo estaba haciendo y dijeron, ah, pues también lo vamos a hacer. Y ya cuando queremos regresar a las cosas de Dios, ¿quiénes los que van a decir que no? Pues nuestros hijos, ¿verdad? Van a decir, no, yo estoy bien aquí en este mundo, no me saques. Mis amigos, mi música, mi rock y mis drogas y esto y aquello, y saca a alguien así, es bien difícil. Dale gracias a Dios si tus hijos están en una iglesia. Dale gracias a Dios de que a tiempo se acercaron a las cosas de Dios. Amén. Y luego dice ahí en versículo 37, ¿qué terminaron haciendo? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Lo peor no es muchas veces uno mismo, sino lo peor es que nosotros venimos arrastrando a nuestros hijos y los estamos sacrificando en el mundo. Estamos diciendo, bueno, pues ni modo. Y dice la Biblia que ellos agarraron, literalmente, agarraron a sus hijos y los entregaron en las manos de Baal y el fuego abajo. Yo no sé, ¿verdad? Apenas yo llevé a mi hija Caitlin al dentista y yo sentí que la había mandado a un sacrificio vivo, ¿verdad? Porque le hacía... Y mi hijita, ¿verdad? Me veía con los ojitos así, papá, ¿qué hiciste? Me entregaste a esta persona tan malvada. Y nomás era un hoyito. Y es un dolor muy grande para uno. Ahora imagínense, hermano, lo que ellos hacían, ponían a los bebés vivos y el fuego y lo hacían para su Dios. Ellos pensando que estaba bien. Y decimos, ve, qué malos, pero nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Cuando no destruimos el pecado, cuando nos empezamos a mezclar, cuando empezamos a aprender otra vez las obras de este mundo, y al final, ¿quiénes son los que pagan? Nuestros hijos. Nuestros hijos son los que pagan. Pero Dios, dice la Biblia, se acordó del pacto que había hecho con ellos. Versículo 45. Y se acordaba de su pacto con ellos. Dios es un Dios misericordioso. Y yo espero que aquí, ¿verdad? Yo tuve amigos que estuvieron en el instituto. Buenos amigos que estuvieron en el instituto. Y ahora, ni sus luces, fuera de la voluntad de Dios. Pero el problema ya después ya no son ellos, son sus hijos. Pero lo bueno de todo esto que Dios tiene misericordia. Y yo espero que, ¿verdad? Que ninguno aquí en 20 años digamos, sí, el hermano tal, sí, me acuerdo que lo vi en el instituto, ¿verdad? Me acuerdo que andaba ya echándole ganas. No, pero ya está bien lejos de las cosas de Dios. Pero no importa qué tan lejos te puedas ir, Dios se acuerda de ese pacto y te puedes volver a acercar a Él. Pero qué mejor ahorita siguiendo al Señor. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestro